Es una serie que he titulado El bautismo y la membresía de la iglesia. El bautismo y la membresía de la iglesia. En esta hora vamos a hablar acerca del bautismo bíblico, parte 1. El siguiente domingo vamos a seguir cubriendo el bautismo bíblico, parte 2. Pero es importante, hermanos, que entendamos como creyentes la relación íntima, la relación estrecha que hay entre el bautismo por inmersión en agua y la membresía de la iglesia o la membresía en la iglesia local. Muy importante, amados hermanos, que entendamos, la una va agarrada de la mano de la otra. No puede separar el bautismo de la membresía con la iglesia local, ni tampoco separar la membresía con la iglesia local del bautismo, hermanos. La una va agarrada de la otra. El autor Errol Pulse, en su libro acerca del bautismo y membresía, hace la pregunta: ¿quién es un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Y responde de la manera siguiente. Bueno, dice, muchas cosas son claras leyendo el Nuevo Testamento. Un cristiano es aquella persona que cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. No solamente la persona va a la iglesia y solamente cree que por venir a la iglesia ya la persona es cristiana. Hay más al respecto. La persona realiza en su mente, en su corazón, se da cuenta que es un pecador, que está perdido y que debe de confiar, depositar toda su fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador en su vida. También le ha dado la espalda completamente a su antigua manera de vivir. Ha habido ya una ruptura completa y definitiva de rehusar obedecer o de rehusar desobedecer a Dios. Y continúa, el cristiano es alguien cuyo deseo completo es agradar a Dios. Una vez la persona deposita su completa fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, viene un nuevo deseo, hay un nuevo corazón, un nuevo deseo, y su deseo es agradar a Dios, hacer su voluntad, someterse a su control soberano. Ha encontrado que en la Biblia Dios se ha revelado a sí mismo y también ha revelado su voluntad para la vida de esta persona. Ahí en la Biblia Dios se muestra como el creador, el juez, el santo de los santos, el santo, 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 3 veces santo, el que odia el pecado por una parte, pero por la otra parte está lleno de gracia y de amor a aquellos que se arrepienten y tornan su corazón a Él. La voluntad de Dios para el hombre está mostrada claramente en sus mandatos, en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos, en el Nuevo Testamento, en los mandatos que como creyentes obedecemos. La Biblia es el libro que el cristiano lee, estudia y vive. Amén. De esa manera define al cristiano. Pero, amados hermanos, usted va a encontrar que un patrón en el Nuevo Testamento para el creyente, en la práctica, en lo que concierne la práctica de su fe, es que el creyente se bautizaba por inmersión en agua y se reunía constantemente con
los demás creyentes. Eso lo ve usted en el Nuevo Testamento como un patrón, hermanos, como principios que practicaba el creyente del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el bautismo, creía la persona, se bautizaba y usted lo veía constantemente, no esporádicamente, constantemente lo veía congregado, lo veía reunido con sus demás hermanos, con los demás creyentes. Ese es un patrón, hermanos, que vemos. Ahora, la pregunta para todos nosotros es: ¿por qué era necesario que siguieran este patrón? ¿Por qué era necesario que siguieran esta práctica? Bueno, usted notará, hermanos, que cuando la persona se convierte en un cristiano, en la esfera espiritual ocurre una unión íntima y personal con Jesucristo. El Espíritu de Cristo viene a morar en la persona. Cristo viene a vivir en la persona. A través de su Espíritu, Cristo imparte vida a la persona, vida espiritual. Recuerde que la paga del pecado es la muerte. No solamente la muerte física, pero también, y la más importante, la muerte espiritual, que quiere decir separación entre Dios y el hombre, el pecador. Hay un abismo inconciliable. No puede religarse el hombre por sus propios medios a Dios nuevamente, como la intención al crear Adán y Eva fue. Ellos gozaban en el jardín del Edén de una relación íntima y personal con Dios. El Espíritu de Dios se paseaba por el jardín, tenía comunión con Adán y Eva. Pero esa comunión se rompió, fue interrumpida por el pecado, al haber desobedecido el mandato de Dios. Fueron tentados, cayeron en pecado, por lo tanto desobedecieron a Dios, y el castigo se hizo efectivo. El día que comieres de este fruto, de este árbol, ciertamente morirás. Y ciertamente murieron. Inmediatamente no murieron físicamente, pero espiritualmente sí murieron. El Espíritu de Dios dejó vacante, se movió fuera de los seres de Adán y Eva, quedaron muertos, y la descendencia, su primogenitura, su descendencia de Adán, hasta el día de hoy, nacen muertos espiritualmente, hermanos. Entonces, cuando la persona escucha el Evangelio, se arrepiente y cree de todo corazón, genuinamente, en la persona de Cristo Jesús y en la obra que hizo en la cruz del Calvario y de su resurrección, hay una nueva unión, se reúne, hay un religue, hay una reunión entre Dios, Cristo y la nueva persona convertida. Y la manera, hermanos, simbólica de representar, la mejor manera simbólica de representar esa unión es precisamente el bautismo por inmersión en agua. Que ahora, así como yo morí espiritualmente, cuando la persona acepta al Señor, profesa, hace la profesión de fe genuinamente, espiritualmente lo que pasó y se simboliza en el bautisterio, en el bautismo en agua, por inmersión en agua, es que la persona, cuando el ministro está sumergiendo a la persona en las aguas bautismales, lo que está diciendo la persona al público que lo está presenciando ese acto solemne del bautismo es: así como Cristo murió, yo también estoy muriendo. Así como Cristo fue enterrado, yo también estoy siendo enterrado en las aguas bautismales. Y así como Cristo al tercer día fue resucitado por el poder de Dios, así yo también estoy siendo resucitado
una nueva criatura en Cristo. Cuando el ministro está sacando a la persona de las aguas bautismales. Esa unión, hermano. Entonces, no solamente eso, la persona, el nuevo creyente se da cuenta, wow, ahora soy cristiano, ahora tengo una unión, una relación íntima y personal con Cristo Jesús, esta unión que es indestructible, nada, no hay muerte, ni cosas visibles ni invisibles, dice Romanos, podrán destruir esta relación. Es eterna, es para siempre, jamás la voy a poder perder. Por eso la salvación no se pierde, hermanos. Si una persona profesó a Cristo Jesús, se muestra en la iglesia por algún tiempo y después se regresa al mundo, no se asuste, no piense que la persona ya perdió la salvación. La persona nunca tuvo una genuina conversión. Le atrajo el cristianismo, le atrajo la iglesia cristiana, vino, probó, saboreó los cantos, saboreó la palabra de Dios, saboreó el compañerismo cristiano, el amor del creyente, lo saboreó, pero nunca hubo una relación personal con Cristo Jesús. Profesó de lengua, de dientes para afuera, fue una, como dicen, llamarada de petate, pero hasta ahí quedó todo y se regresó al mundo. La persona nunca tuvo una relación personal. Entonces, no nos confundamos, amados hermanos. Un creyente genuino nunca perderá la salvación, porque Dios le ha dado vida eterna, le ha dado algo eterno, nunca lo puedes perder. Si realmente Cristo está en ti, si realmente ha pasado eso sobrenatural que una simple profesión de fe no puede hacer, que es que venga Cristo mismo a la vida de la persona. Es el milagro más grandioso que puede pasar en la vida de una persona. La unión entre Cristo y una vez el pecador, hermanos. Pero ahora convertido, ahora un creyente, ahora un cristiano, como tal lo conocemos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esa unión, el nuevo creyente, el nuevo convertido se da cuenta, tengo una unión con Cristo, pero no pierda esto. También, puesto que hay otros creyentes como él que han experimentado esa nueva conversión y esa nueva unión con Cristo Jesús, entonces se da cuenta que también hay una nueva unión con personas que profesan la misma fe. Que no está solo, no estoy solo, no soy un creyente solitario. Soy un creyente reunido, rodeado por demás creyentes que también ellos divagaban en el mundo de pecado. También eran religiosos o no creían en nada y ahora ya son creyentes, son cristianos y alaban y cantan y entienden las escrituras y sirven al Señor. Qué grandioso, se da cuenta entonces esa nueva persona que tiene a su alrededor. Se identifica con demás personas de su misma creencia y fe. En otras palabras, con demás creyentes. Y se da cuenta que hay una unión, no solamente con Cristo, pero también hay una nueva unión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Se da cuenta que ahora es un miembro. Ha pasado a formar parte de la iglesia de Cristo, ha pasado a formar parte del cuerpo de Cristo, se ha convertido en un miembro más del cuerpo de Cristo. De ahí, hermanos, viene la membresía, de lo cual vamos a estar hablando más adelante, no hoy ni el siguiente domingo, a su tiempo. Pero es importante ahorita, en estos dos mensajes, dejar bien claro la unión que existe entre el bautismo y la membresía de la iglesia local en un creyente, hermanos. No se puede admitir a una persona que ha profesado a la membresía local de la iglesia, que ha profesado a Cristo Jesús, pero no se ha bautizado. Ese no es el patrón que vemos en la Biblia. Y vamos a ver que si la persona ha profesado a Cristo Jesús, ¿qué le impide? ¿Ha creído? ¿Qué le impide bautizarse?
al menos que sea repelente al agua, al menos que el agua se oxide con el agua. Sea un cristiano que se oxida con esa naturaleza, entonces respetamos, ¿verdad? Pero si no se oxida, bien puede bautizarse. Entonces, si la persona, hermanos, no se oxida y se puede bautizar, pero no quiere bautizarse, ¿cómo vamos a poderlo hacer miembro de la iglesia local? Vamos esperándonos entonces. Cúrate de tu oxidación y entonces ven a bautizarte. Pero sí, hermanos, es muy importante aclarar eso. En Hechos 2:41, Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42, hermanos, la Biblia nos dice que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente, no esporádicamente, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Note, hermanos, en el día de Pentecostés recibieron los discípulos de Jesucristo, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Hubo milagros, un fuego arrasador vino, hermanos, que era el Espíritu Santo, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. La gente que lo estaba observando pensaron que estaban borrachos, estaban locos. Y el apóstol Pedro, con denuedo, con valor, dio un mensaje poderoso. Y dice que cuando lo escucharon, la gente recibió su palabra. ¿De quién? Del apóstol Pedro. Y también fueron bautizados. Y mire lo que lleva ahí en la segunda parte del versículo 41. Y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000. No me le cambie. Como 3,000. Pues no podemos decir que fueron 3,000 exactamente. Podrían haber sido 3,001, 3,002, 3,010, 2,999. Como 3,000 personas. Una muchedumbre, hermanos. Una muchedumbre. Pero vea, se añadieron. Había más personas ahí, pero las que creyeron, las que recibieron la palabra del apóstol Pedro, fueron como 3,000 personas y se bautizaron. Bastante trabajo tenían ahí los apóstoles. Imagínense bautizar 3,000 personas. No sé si les llevaron días haberlo hecho o en un solo día lo hicieron. Eso queda a nuestro juicio. Pero se añadieron. Note, ahí está la membresía. Se añadieron. Sabían quiénes eran. Bueno, ¿quiénes son? Son todos estos 3,000 personas. Se añadieron, hermanos, a la iglesia local de Jerusalén, a la congregación, a la iglesia naciente en Jerusalén. Y se dedicaban continuamente, hermanos, a 4 cosas. Número 1, las enseñanzas de los apóstoles. Número 2, a la comunión. Número 3, al partimiento del pan. Y número 4, a la oración, hermanos. Una iglesia sólida se dedica a estas 4 cosas, en gran parte, hermanos. El hecho, hermanos, el hecho de que la gente diga que es cristiana o que otra gente note que es cristiana, en parte puede ocasionar admiración. Pero, hermanos, cuando tú le dices a la persona, a la gente, ya me hice cristiano y me voy a bautizar, quiero invitarte, ven, ve, ahora ya no soy musulmán, ahora ya no soy de un grupo X grupo religioso, ahora soy verdaderamente cristiano y voy a identificarme a través del bautismo en agua. Eso impacta, hermanos. Eso habla de alguien serio, lo toma más en serio la gente. Papá, mamá, mira, te invité a mi bautismo, ya me hice cristiano. Ahora entiendo que es Cristo quien salva, no mi religión.
y ya me hice cristiano y me bauticé, mira mi foto. Entonces la mamá y el papá van a decir, wow, este sí está en serio. Este no solamente dice que es cristiano, pero lo está mostrando, se está ahora identificando como cristiano, a tal punto que se ha bautizado. Pero es que, mijito, nosotros te llevamos a la pila del bautismo con el curita y... No. Ahora he hecho una profesión consciente de fe en Cristo Jesús. Ahora he reconocido que soy pecador y que el único que me puede llevar al cielo y dar vida eterna es Cristo Jesús. Al arrepentirme y al depositar mi fe en Él y solamente en Él. Eso impacta. Y por eso me he bautizado. Como Dios manda en la palabra, en la Biblia. No como un cierto grupo religioso, no como una iglesia o un sistema religioso lo manda, sino como la palabra de Dios lo enseña. Eso habla de una seriedad, hermanos, el bautismo. Por eso es importante. Los nuevos convertidos se bauticen. Pero también, hermanos, no es de gran poder el hecho de que una persona se escurra por las puertas de la iglesia y se siente cada domingo, por unos domingos, allí en las bancas de la iglesia y escuche los sermones. Eso no impacta demasiado, hermanos. Sí, vas a la iglesia, oh, qué bueno. ¿Puedes venir a trabajar este sábado? No, mi iglesia tiene una actividad de evangelismo. No es obligatorio que trabaje, o si no, no es obligatorio. Entonces voy a tener la actividad de mi iglesia el sábado. Ok. Bueno, ¿y qué? ¿Tanta iglesia? Pero te toman en serio. No solamente es venir a la banca el domingo y ya, sino entregarte a los servicios, a las actividades de la iglesia, apoyar, luchar por tu iglesia local, amarla. Eso impacta, hermanos. Habla de una profesión seria de tu fe. La entrega a tu Señor primeramente, pero también a la iglesia local. No solamente decir, vengo los domingos nada más y ya. Por eso, hermano, la importancia del bautismo, pero de la mano también la importancia de la membresía en la iglesia local. Muchos hermanos hoy en día le han quitado la importancia del bautismo y la importancia de la membresía de la iglesia local. Es más, no creen. Y por eso ve iglesias, hermanos, de cristianos sin compromiso, sin entrega a la iglesia local. En gran parte también iglesias débiles. ¿Por qué? Porque no se enseña específicamente la membresía de la iglesia local, a la iglesia local, hermanos. Algunos de ustedes, nuestra iglesia tiene 3 meses escasos que ha comenzado, hermanos, y estamos organizándonos. Y ya algunos de ustedes me han expresado la seriedad que tienen de hacerse miembros en esta iglesia, de hacer esta su iglesia, de apoyarla, de congregarse, de edificarse, de que sus hijos aquí, su familia se edifique aquí, de comprometerse con su iglesia local. Gloria a Dios, hermanos, y eso me ha inspirado para traer estos mensajes y preparar el terreno para poder empezar, hermanos, a hacer membresía en nuestra iglesia local. Pero deben entender el por qué. Es bíblico. ¿Por qué es que yo quiero ser miembro de una iglesia? ¿Por qué es que yo quiero asumir las responsabilidades y los privilegios de una iglesia local, de una congregación local? Así es que el propósito, amados hermanos, es motivarlo y que quede claro en su corazón al entender y motivarlo para cuando venga la hora, hermanos,
de la membresía en nuestra iglesia pueda responder positivamente y decir, yo pastor, yo quiero hacerme miembro de esta iglesia. Aquí quiero servirle. Como dicen vulgarmente, aquí me quiero parquear, aquí me quiero estacionar y no me muevo ya de aquí. Gloria a Dios, hermanos. Porque juntos, hermanos, comprometidos a la iglesia local, es que vamos a sacar adelante la iglesia. Con esos hermanos, con esas hermanas, con esas familias comprometidas, entregadas a la iglesia de Cristo, a la iglesia local. Amén, hermanos. Amén. Pero la pregunta, hermanos, es ¿por qué es que el bautismo era importante en aquel entonces? O, mejor dicho, volviendo a poner la pregunta, ¿por qué el bautismo es importante hoy como lo fue en aquellos tiempos de la iglesia primitiva? Lo tomaron en serio, hermanos, en aquellos tiempos. ¿Por qué hoy en el presente continúa siendo importantísimo el bautismo y la membresía a la iglesia local como lo fue en aquellos tiempos? Bueno, primeramente, hermanos, hay dos razones que en esta primera parte le voy a dar, y las demás razones se las voy a dar en el siguiente domingo. Primeramente porque es un mandato, hermanos. El ser bautizados es un mandato, y es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Sí, su Salvador, su Señor, aquel que usted ha profesado, aquel que usted le ha entregado su vida, le manda bautizarse. En Marcos 16, solamente escuche, tenemos ese mandato repetido en dos evangelios, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Mateo. En Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Si usted mira cuidadosamente estos dos versículos que le he leído, usted va, si no lo mira cuidadosamente y nada más a la ligera, va a argumentar como muchos quieren sacar fuera de contexto este versículo 16, y el que crea y sea bautizado será salvo. Mira, ya ves, el bautismo es necesario para la salvación. Sí, pero ¿qué sigue adelante? Pero, mire, y enfatiza, pero el que no crea, ¿qué va a pasar? Será condenado. No dice, pero el que no crea y no sea bautizado será condenado. Entonces sí tienes que leer todo el versículo y no nada más pararte ahí en la primera mitad del versículo 16. No, el bautismo no es un requisito para la salvación, hermanos. En ningún momento lo ha sido, en ningún momento ha sido la intención de Dios que el bautismo sea parte de la salvación en la persona. Para nada, hermanos. Pero sí lo que nos está diciendo es que el bautismo sigue después de que la persona cree, después de que la persona ejerce la fe, deposita su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eso sí es bíblico. Es lo que sigue, le sigue a la salvación. El bautismo, que ya les expliqué un poquito, es el simbolismo de lo que sucedió en la persona espiritualmente, hermanos. Y una muestra bien clara y un ejemplo bien claro lo tenemos en el malhechor, el ladrón en la cruz. Puso su fe en Cristo Jesús al estar siendo condenado en esa cruz, juntamente con el otro malhechor que nunca se arrepintió. Él se arrepintió, Jesucristo estaba ahí, y Jesucristo le dijo, te digo, de cierto te digo, que hoy estarás en el paraíso conmigo. Vio su arrepentimiento, vio su reconocimiento de ese ladrón, en que él era el Mesías, Jesucristo, el que estaba siendo crucificado, y lo salvó Cristo Jesús. Pero nunca le pidió como requisito para llevárselo al reino que se bautizara. Así es que una vez más no confundamos las escrituras. El bautismo no es requisito para la salvación.
solamente un paso que sigue después de que la persona ha sido salva, como testimonio y como identificación ahora a su nueva fe cristiana. Se identifica con el bautismo, se identifica con el Cristo, con el cristianismo, con el cuerpo de Cristo. Ya dejó a un lado su religión, ya dejó a un lado lo que era antes, y ahora dice: soy cristiano, soy creyente, y aquí lo estoy demostrando con el bautismo, identificándome con Cristo Jesús. Muerte, sepultura y resurrección. Mateo 28, versículos 19 al 20 dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente, hermanos, tenemos ahí el mandato del bautismo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona se convierte, hermanos. Aquí está la gran comisión: ir y hacer pues discípulos de todas las naciones. Y luego, ¿qué sigue? Bautizándolos. Entonces, hermanos, la persona cree, la persona se convierte. ¿Qué es lo que sigue? Instruirlo en la enseñanza, en el mandato del bautismo por inmersión en agua. Si no, nuestro Señor Jesucristo no lo hubiera puesto ahí, hermanos. Como la gran comisión: vamos, proclamamos el Evangelio, la persona cree, ok, ahora te vamos a instruir en el siguiente paso, que es bautizarte. Y de esa manera la persona se da cuenta también su nueva unión con Cristo Jesús, pero también su nueva unión con ese cuerpo de creyentes. Y el bautismo, hermanos, la persona que se va a bautizar lo debe de entender, debe de aceptar en la Trinidad, hermanos. Por eso dice ahí: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La persona tiene ese entendimiento. No dice: oh sí, yo creo en Dios Padre, pero yo no creo en Dios Hijo. Yo creo en Jesucristo como Salvador, pero yo no creo que Jesucristo es Dios Hijo. No, hermanos. Una persona, un creyente verdadero: yo creo en Dios Padre, yo creo en Jesucristo como Salvador, Dios Hijo, que Él es Dios, en la segunda persona de este Dios triuno. Y también acepta, entiende en la tercera persona que es Dios Espíritu Santo. Un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la persona se bautiza con ese entendimiento. Usted no puede creer en Dios y rechazar a Jesús como Dios. La persona no puede ser salva si la persona no cree que Jesucristo es Dios. Cree que es el Salvador, pero rechaza la deidad de Cristo Jesús. La persona sigue perdida, hermanos. La persona puede profesar y decir: yo creo en Jesucristo como Salvador, pero rechazo su divinidad. Está blasfemando, hermanos. La persona no puede ser salva. Un Cristo que le mocha su divinidad no te puede salvar. Porque el Cristo que vino a salvar, a morir en la cruz del Calvario, fue completamente Dios y completamente ser humano. Ese es el Cristo que vino a salvarnos, hermanos. No aquel solamente que tenía naturaleza de ángel y también de Salvador. No, es 100% divino, hermanos. Los mismos atributos divinos que le pertenecen a Dios Padre, también lo vemos que le pertenecen a Dios Hijo, y también lo vemos que le pertenecen a Dios el Espíritu Santo. Los tres cumplen diferentes funciones dentro de la cabeza de este Dios triuno, pero en esencia son idénticos, los mismos.
Y este mandato, hermanos, continuará hasta el fin del mundo. Y eso está implícito en el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir, la gran comisión va a seguir, hermanos. El evangelio se va a seguir proclamando en los cuatro cabos de la tierra, se van a seguir haciendo discípulos, enseñando a los que se bauticen, hermanos, hasta que venga por segunda vez Cristo Jesús como Rey y Señor, hermanos. Mientras tanto, seguirá el mandato vigente de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es importante, como lo fue para la iglesia primitiva, el bautismo, hermanos, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ay de aquella persona que no hay nada que le impida bautizarse si ya ha profesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué le impide? ¿Qué le impide? Absolutamente nada. ¿Cuál es el miedo? Si ya te entregaste, ya profesaste a tu Señor, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es la intimidad? ¿Cuál es el impedimento? Entonces, amén, hermanos. Amén. Y por segundo, hermanos, segunda razón por qué es importante el bautismo, no solamente porque es mandato de Cristo Jesús, pero también porque existen bases para el bautismo, hermanos. Existen bases para el bautismo. Los apóstoles, hermanos, en el texto que abrimos nuestras Biblias inicialmente, se dieron a la tarea de bautizar 3,000 personas, hermanos, como 3,000 nuevos creyentes. El bautismo, ¿por qué, hermanos? Porque se dieron cuenta que estos nuevos creyentes se arrepintieron y depositaron su fe, hermanos, en Cristo Jesús. Y así vemos, hermanos, a través de las páginas del Nuevo Testamento, dos elementos, dos bases que nos llevan al bautismo por inmersión en agua: el arrepentimiento y la fe, hermanos, de la persona. Debe de existir arrepentimiento genuino en la persona y debe de existir fe genuina, fe verdadera en la persona. Y de la misma manera, ambos, el arrepentimiento y la verdadera fe, están de la mano, hermanos. Usted no puede quitar el arrepentimiento y solamente decir que la persona cree, pero no se ha arrepentido. No existe tal cosa. Ni tampoco puede decir que solamente existe el arrepentimiento, pero no hay fe en la persona. Ambos van juntos para que exista una conversión en la persona, para que exista el milagro de salvación en el profesante en Cristo Jesús. El verdadero arrepentimiento, hermanos, está entretejido con la verdadera fe, y de la misma manera la verdadera fe incluye un genuino arrepentimiento en la persona. Escuche solamente, le voy a dar varios textos bíblicos acerca de estas bases de arrepentimiento y fe, hermanos. No en todos los textos que le voy a dar está incluido el arrepentimiento, pero no, o la fe, pero no por eso quiere decir que no exista esa relación entretejida entre el arrepentimiento y la fe. Por la gran comisión vemos arrepentimiento y fe, y también vemos implícito el arrepentimiento y fe, aunque no lo mencione con la palabra arrepentimiento. Algunos textos que le voy a dar no quiere decir, hermanos, que no hay esa relación entretejida entre el arrepentimiento y la fe. Ambos van, hermanos, juntos. Debe de haber arrepentimiento en la persona y debe de haber verdadera fe en la persona, genuina fe. Creer en lo que Dios dice en su palabra para que haga esa conversión y salvación, hermanos. Hechos 2:41, hermanos. Solamente escuche, porque son numerosos.
los versículos que le voy a dar, hermanos. ¿Está listo para escucharme? Hechos 2:41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hechos 8:12 al 13 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, miren, cuando creyeron, ponga atención en esos elementos, en esos dos principios, arrepentimiento y creer o fe. Entonces dice en Hechos 8, versículos 12 al 13, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Ya ve el resultado, qué es lo que siguió el bautismo, qué es lo que siguió en Hechos 2, 41 y 42, el bautismo, hermanos. Pero antes de eso fue el arrepentimiento y la creencia genuina, la fe que depositó la persona arrepentida. Y aún, mire, versículo Hechos 8:13 dice: y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacía. Aquí, hermanos, si usted lee la historia de Simón, Simón era un falso profesante, no era genuino. No era genuino, él solamente estaba interesado en las ganancias para hacer los milagros. Él quería ese poder de hacer milagros y cobrarle a la gente. Y Pedro lo condenó. Le dijo: a un lado, tu corazón está podrido. Pero mira, hizo una profesión de fe e incluso se escabulló, se escurrió y se fue a las pilas bautismales también, hermanos. Pero resultó ser falso. ¿Se da cuenta? Vamos a presenciar, hermanos, iglesias grandes que bautizan y bautizan, hermanos, cada domingo. No piense que todos los que están bautizándose realmente son genuinos. Y por eso usted ve madres, padres quebrantados: pero es que mi hijo inclusive se bautizó y ahora anda en el mundo, anda de parranda, anda en Las Vegas, anda por allá, en el mundial. Pues sí, porque nunca fue genuino. No hubo arrepentimiento y no hubo una profesión genuina de fe. Imitó, falsificó. Es muy fácil imitar y falsificar, hermanos. Es muy fácil hacerla de llorón y hacerle creer a la gente que estamos arrepentidos y todo. Es muy fácil. ¿Cuántas veces de niños, al menos yo, hermanos, no falsifiqué mi corazón quebrantado cuando me portaba mal? Y le lloraba, hermanos, a mi mamá. Pero realmente era hipócrita, no le estaba siendo sincero. Quería ya que me dejara salir del cuarto, que me había castigado y encerrado toda la tarde. Ya quería salir a jugar, mamá. Y te prometo que no lo vuelvo a hacer, por favor, mamá. Y llorándole y todo. ¿Cuál? Las horas pasaban y lo mismo, seguía yo igual, comportándome igual, haciéndole las mismas travesuras y majaderías. Y no piense que como adultos la gente no puede imitar o no puede falsificar. Claro que sí, falsifican actitudes. Así es que Simón, hermanos, no fue genuino. Sí, creyó supuestamente, se bautizó inclusive, pero no fue genuino, hermanos. Hechos 8:36 al 39, la historia del eunuco, hermanos. Dice: yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees, note otra vez el elemento creer, con todo tu corazón puedes. Respondió y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí vemos el elemento, hermanos, de arrepentimiento. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Obediencia, hermanos, trae gozo. Pero note, creyó, se arrepintió y fue bautizado. Vemos esa pauta, vemos ese patrón, hermanos.
Hechos 9, 17 y 18 dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Quién? Nada más y nada menos que el gran apóstol Pablo, hermano, Saulo de Tarso, aquel que intelectualmente mandó, ordenó matar a los creyentes, perseguirlos. Finalmente hubo su conversión, creyó y fue bautizado también, hermanos. Hechos 10, 47 y 48. ¿Puede acaso, dice alguien, negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Creyentes gentiles, hermanos, vemos bautizándolos, pero creyeron. Hechos 16, 14 y 15, y estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Pablo empezó a predicarle el Evangelio. Versículo 15, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Escuchó, creyó y fue bautizada ella y su familia, hermanos. Qué ejemplo de mujer. Qué ejemplo de mujer, hermanos. Hechos 16, 31 al 34. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Un versículo tan conocido y tan repetido por las bocas de los cristianos. El carcelero de Filipos, ¿se recuerda? Cree, le dijo Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No quiere decir que por él automáticamente que también los demás fueron salvos. A él le predicaron la palabra, pero también a toda su familia. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les salvó las heridas. Enseguida fue bautizado él y quienes, y todos los suyos. Hechos 18:8. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Vemos el patrón, hermanos, lo que seguía, el bautismo. Así es que, hermanos, concluimos que por la gran comisión, que ya lo vimos en Mateo y en Marcos, y por estos ejemplos que hemos traído en el libro de los Hechos, el arrepentimiento y la fe, hermanos, son las bases para el bautismo. Entonces, hermanos, una persona que ya creyó y se arrepintió, ¿puede bautizarse? Sí, hermanos, esas son las bases. Ahí están las bases. Y ya lo vimos, hermanos, en el libro de los Hechos. Arrepentirse y creer, arrepentirse y creer. Por eso decimos el bautismo del creyente, hermanos. El bautismo del creyente. Y no es el bautismo de los no creyentes, es el bautismo del creyente. Pero recuerde que muchos o algunos se van a colar, hermanos, pensando o haciendo creer, falsificando que son creyentes cuando no lo son, hermanos. Ahora, hermanos, la situación es esta. La fe de los padres de los hijos es base para que los hijos sean bautizados. La fe de los padres de los hijos ¿será base para que los hijos sean bautizados? ¿O el hecho de haber nacido en un país donde nominalmente la nación es cristiana será base para poder ser bautizado? Absolutamente que no, hermanos. No. Siempre usted ve el patrón, arrepentimiento y creer en el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento Dios ordenó a la nación en particular, hermanos, que fueran circuncidados al 8º día todos los varones, para identificarnos como que eran parte de la nación de Israel. Pero aún así siempre usted va a ver en el Antiguo Testamento, aunque Cristo todavía no había venido, hermanos, pero siempre vemos que la persona ejercía arrepentimiento y fe en lo que Dios le estaría mandando en ese entonces, en esa época, como Abraham. ¿Cuál fue, hermanos? La fe de Abraham. Él respondió a lo que Dios le estaba mandando. Le dijo: sal de tu parentela, de tu casa y de tu parentela, de tus padres, y vete a donde te voy a dirigir. Y él lo hizo, hermano, obedeció, creyó a Dios. Y dice la palabra que le fue contado por justicia. Entonces vemos siempre, hermanos, siempre en el Antiguo Testamento no había evangelio, ciertamente, Cristo no había venido, pero siempre la persona ejercía fe, hermanos, en lo que Dios le estuviera mandando. Y esa fe, ese arrepentimiento de los santos del Antiguo Testamento, se las estaba acreditando Dios para cuando la realidad de Cristo Jesús viniera. Entonces se hacía realidad la salvación de los santos del Antiguo Testamento, hermanos. Porque seguro que si Abraham hubiera estado en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se hubiera arrepentido y hubiera ejercitado una fe en Jesucristo. Pero como no estuvo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, le fue contado por justicia a lo que le creyó a Dios. Y ya cuando Cristo vino y ejecutó el perdón y la salvación por nuestros pecados, hermanos, y la consecuencia de nuestros pecados, le fue ya hecho efectivo lo que le fue acreditado, hermanos. Dios le dio credibilidad a lo que Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento le creyeron en aquella época a Dios, hermanos. Amén. Entonces esas son las dos bases. No, los hijos, hermanos, de los padres creyentes deberán ejercitar su propia fe y su propio arrepentimiento, y entonces podrán ser bautizados. Pero no el simple hecho de haber nacido con padres cristianos les garantiza que pueden ser bautizados. Para nada, hermanos. Tienen que ejercer arrepentimiento, profesión de fe, y entonces podrán dar el paso para ser bautizados. Amén, hermanos. Amén. Esas son las bases. Entonces tenemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo, y como bases arrepentimiento y creer, hermanos. El siguiente domingo vamos a estar viendo el simbolismo del bautismo, la manera correcta de bautizar, el bautismo, por qué nuestro Señor Jesucristo obedeció y se fue bautizado en el nombre de la Trinidad, por qué se bautiza, ya lo vimos un poquito, y finalmente las responsabilidades que involucran el haberse bautizado. Y eso nos va a llevar entonces para aterrizar en lo que es la membresía de la iglesia local. Amén. Una con la otra. Dios les bendiga. Vamos a ponernos